La caja de Pandora. Mi nombre es Martín Jacobo, soy profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Psicología. Mi área de formación es en el campo del psicoanálisis. Pues mis estudios son de maestro en psicoterapia psicoanalítica. Dentro de la facultad básicamente he desempeñado dos funciones, pues es lo que es el tema de la docencia y la investigación, y el otro como alrededor de unos 5 o 6 años en el CIP, lo que es el Centro Integral de Intervención Psicológica, haciendo precisamente las labores de clínica. Por otro lado, bueno, pues está el campo del trabajo clínico terapéutico de alrededor de más o menos ya unos 18, 20 años de ejercicio. Y esto, bueno, me ha permitido como contrastar dos escenarios, lo que es la clínica institucional dentro de la universidad y lo que es el campo de la clínica privada. Me comentaban que, bueno, la idea de hoy es hablar un poco sobre el campo de la psicoterapia. Y bueno, me hacía recordar un poco que el tema de la psicoterapia deriva del campo de la terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que la medicina, al ser una área, al ser un campo de disciplina mucho más antiguo que la psicología, pues ha utilizado lo que se conoce como la terapéutica, que es el uso y la instrumentalización de técnicas tales como el agua, tales como los medicamentos, tales como las hierbas, etcétera, y que ha tenido como fundamento pues mejorar algún malestar, hacer incidir que ese tratamiento llamado terapéutico incida con respecto a una enfermedad. De ahí que entonces el campo de la psicología ha retomado esa misma expresión de la terapéutica, encaminada ahora al campo de la psicología, y que entonces lo que ha buscado es atender, curar lo que son las llamadas enfermedades mentales, las llamadas enfermedades del alma, como su referente etimológico de la psicología. Para esto, bueno, pues se ha hecho llegar también de técnicas encaminadas al desarrollo de ello. En lo que refiere al campo en el cual yo trabajo, pues uno de los principales representantes que comenzó a trabajar todo esto, pues este hombre Sigmund Freud, que siguiendo el planteamiento propio del saber médico, pasa por distintos momentos para atender a esta parte, acercándose a médicos, sobre todo psiquiatras, que ahí donde les decía viene toda la tradición de los tratamientos. Pues hace básicamente uso de técnicas tales como en su inicio la hipnosis, la cual el hombre se acerca por uno de sus representantes importantes para él, Breuer, Breuer, que Freud pues, le llamaban muchísimo la atención en el sentido de que eran para él unos clínicos bastante maravillosos, en tanto que pues él no pensaba que el tema de la hipnosis pudiera ser un lugar en el que se modificaran ciertas pautas de relación. Sin embargo, pues él sabía y creía en ese momento que algo no andaba bien. Se acerca a la hipnosis él, la abandona en el sentido de que pues cuenta la historia, dos vertientes, una que no era buen hipnotista, pero sobre todo la primordial, que se daba cuenta que los conflictos a los cuales había que apelar como curación, como cura, no se resolvían. Entonces esa parte a él le llamaba mucha atención. ¿Qué pasaba? Que solo bajo el estado hipnótico se modificaba la sintomatología y luego regresaba. Entonces luego atraviesa él por el periodo de la llamada sugestión hipnótica, comenzando a referir temas de directrices en términos de dar
ciertas pautas a actividades que tenía que realizar durante y posterior al estado hipnótico. Cosas tales como que recordara, que ahí es donde venía la sugestión, que recordara un evento traumático, sobre todo infantil, porque ya comenzaba a ver como parte de su etiología de las enfermedades mentales, pensando que los conflictos se gestaban en la infancia y que por lo tanto había que regresar a ella. Y pues el hombre se daba cuenta que a través de utilizar el artificio de ponerle el dedo en la frente fuese un medio inductor para que recordaran esa infancia que había sido olvidada, pues se encontraba con una mayor condición de olvido. Entonces también el hombre dice, aquí está pasando algo, porque entre más intentan recordar, mayor cantidad de lo que iba a conocerse con la expresión de resistencia sucedía. Entonces eso hace que también abandone esa técnica, porque era así una técnica que intentaba utilizar él para explicar y resolver lo que él venía formulando. Luego entonces se hace llegar a lo que es conocido como el método catártico, pensando que entonces el referente de la catarsis refiere en su acepción etimológica purificación del alma. Entonces él creía que si había esta condición del proceso de la purificación del agua, que en este caso es quitarle los componentes insalubles, era como un poco la idea de él, de decir, bueno, vamos a quitarle a través de que salga aquello que ha venido dañando y que está ahí, que por eso era como el elemento catártico, que les decía, pues era básicamente la idea de la purificación del alma. ¿Y cuál era esta idea de la purificación del alma? Pues a través del llanto. Entonces principalmente lo que él buscaba era la idea de que al recordar un evento traumático, principalmente había una descarga pues catártica, que en ese sentido era el llanto, era el grito, y entonces eso le comenzó a ir como agradando, pero bueno, se daba cuenta también que sí había una sensación de bienestar, que de ahí es donde aparece la expresión también de la terapéutica, que es que te dé una sensación de bienestar, un poco como cuando uno se pone agua en alguna parte inflamada, pues te ayuda a desinflamar. Pero también continúa dándose cuenta que no resolvía todavía la conflictiva, la llamada génesis. Entonces retoma con ello lo que va a ser conocido como el método hipnocatártico, intentando utilizar el tema de la sugestión junto con el tema de la descarga, pero el hombre se seguía sintiendo insatisfecho por el procedimiento. Va apartándose de sus maestros, por llamarlo de algún modo, y termina dándose cuenta también en alguna serie de recorridos que hacía por algunos países y por toda su producción en escritura, que la gente se le acercaba ya cuando comenzó un poquito a ser conocido, y en cuanto lo veían se dedicaban a hablarle. Iba caminando y de repente alguna mujer que se dedicaba a trabajar en la limpieza de los lugares donde iba, le decían, ¿usted es Freud? Sí. Y comenzaban a relatarle sus males, y hacia el final de la caminata el hombre pues no pronunciaba nada y le daban las gracias porque decían que se había curado. Entonces eso le llamó mucho la atención, diciendo, bueno, si no hice nada más que estar en silencio, fue que comienza a plantear la idea de que la palabra tiene un peso, tiene una fuerza, tiene una posibilidad de cura. Y entonces comienza a introducir lo que va a ser hacia el final su procedimiento llamado de la asociación libre, a permitir que hable, permitir que libremente diga las ocurrencias, y entonces comienza además a darse cuenta que en estas caminatas algo de lo que él desde antes se había dado también ya cuenta, que era el peso del lugar que tenía el médico dentro de la relación y la génesis misma de la enfermedad. De ahí que entonces se le ocurre que debe haber necesariamente una relación dentro del campo
de lo terapéutico, y que entonces pues él establece que así como las palabras enferman, también las palabras deben de curar. Y luego el otro principio, así como las relaciones se enfermaron, también la relación es la que debería de curar. Entonces la relación que se establece entre dos sujetos, uno que está dispuesto a prestar sus orejas a escuchar, otro que está dispuesto a dar sus palabras, y entonces de algún modo es que se genera ahí una relación que vamos a llamar pues terapéutica, contemplando que la idea es que se pueda producir un tipo de bienestar, ¿no? Que de algún modo, si ustedes preguntaran qué se espera de un tratamiento, hay un artículo que refiere a una psicoanalista que se llama Colette Soler, que se llama así, que se espera del psicoanálisis y del psicoanalista. La mujer intenta desglosar en ese sentido pues dos parámetros. Uno, que de algún modo se espera de todo encuentro una situación relacionada con la mejoría de algo. O sea, ella refiere que no puede ser ajena a que el que acude con un psicoanalista, el que acude con un psicólogo, con un psicoterapeuta, busca de algún modo algo que se conoce como eficacia terapéutica. ¿Qué es esto? De decir, bueno, si voy porque sufro por algo, la idea es que pueda ese sufrimiento aminorarse, ese sufrimiento resolverse. Y ella dice, bueno, del psicoanálisis lo primero que se espera también es eso, una eficacia llamada terapéutica. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo voy por que me pasa algo, ese algo pueda resolverse. Y ya luego ella retoma la otra parte. Y pues claro que entonces se espera que el psicoanalista sea ese que dé respuesta a eso. Y sin embargo, ella plantea también, tendríamos que ir también mucho más allá, que ahí es donde quizás comienzan a deslindarse un poco ciertos procedimientos, porque vamos a decir que esa llamada eficacia terapéutica se convierte en algunos procedimientos como el elemento primordial, es decir, la cura estaría dada en tanto la sintomatología, decir voy porque no puedo dormir, y si ya puedo dormir, entonces quiere decir que ya resolví mi problema y que todo el encuentro estaría, por lo tanto, ya resuelto. Y me refiero a todo encuentro llamado terapéutico. Decía entonces que para el procedimiento sobre el cual me he formado y he venido trabajando, eso no se convertiría en el elemento fundamental del encuentro. Sería solo una parte, de ahí donde precisamente Freud nos hacía recordar eso cuando dice no se apresuren a eliminar los síntomas, ellos desaparecerán en la medida en que el propio encuentro, la propia relación vaya avanzando y irán disminuyendo, cayendo en cuenta que no es entonces lo primordial que implicaría la resolución sintomática, y que entonces nos lleva a decir entonces cuál es su objeto, ¿no? Y Freud se vio tentado a decir pues una parte, primero decir que aquello sobre lo cual el sujeto no sabe, que es del orden del inconsciente, advenga consciente. No era así como decir, bueno, vamos a que aquello que no sabe, lo sepa. Y va avanzando en diferentes momentos de su práctica, diciendo también, ahí donde hubo ello, haya yo. O sea, como apelando al tema en el cual todo esto llamado pulsional pudiese mitigarse, pudiese tener una espera, y que entonces venga el yo como regulador de las relaciones de lo que él iba a plantear como las tópicas, o sea, que haya una posibilidad de postergación de la pulsión, que pueda haber una cuestión relacionada con un funcionamiento en términos de la conciencia y que se pueda hacer cargo, ¿no? Entonces, eso llevaba a que iba ahí como cambiando, ¿no? Entonces, al ir luego evolucionando sobre el trabajo, pues una parte que le preguntaban a Freud era de si el psicoanálisis era una terapia. Él al principio comienza a utilizar indistintamente el término de terapia, al referir nuestra terapia analítica, y luego viene un sector fuerte donde comienzan a plantear que el psicoanálisis no es una terapia, que es
algo distinto al tema de la terapia. Entonces ahí quizás tiene que ver un poco con los términos que inicialmente Freud fue planteando, porque él refiere así nuestra terapia analítica, él utiliza la expresión nuestra terapia analítica, que luego de ahí muchos no han estado de acuerdo en tanto como vienen a surgir movimientos terapéuticos. Ellos consideran que el psicoanálisis es algo ajeno a los procedimientos terapéuticos, pero siguiendo un poco a esta psicoanalista de orientación lacaniana que les digo que es Colette Soler, ella refiere que alguien que se dedique al campo del psicoanálisis y de la terapéutica misma debe haber vivenciado en sí mismo efectos en su persona para poder apelar a que el lugar que ocupa sea un lugar que es posible en tanto que él mismo o ella misma sea efecto de eso. ¿A qué me refiero? Pues que en su propia vivencia de atravesamiento clínico haya atravesado como por esa condición, y entonces eso nos lleva a un lugar de decir, bueno, pues pareciera que la relación busca siempre algo de bienestar. Yo creo que no necesariamente está peleado el que desde el campo del psicoanálisis se busque algo relacionado con el bienestar, así como Freud desarrolló todo un texto sobre el malestar en la cultura, sobre cómo la discordia debe llevar también algo a la concordia, utilizando estos pares antitéticos. Ella cree que, y yo comparto también la idea de que aún y en los procedimientos llamados que algunos refieren como de la ortodoxia clínica, el de que apelar al saber del inconsciente es lo primordial, parece que junto con ello hay algo relacionado con algo que se produce en el sujeto y que por lo menos le hace que su malestar tenga otra forma de vivenciarse, ¿no? Que ya en ese sentido llena de decir, bueno, ¿y entonces de qué se trata, no? Han pasado más de 100 años desde el nacimiento del psicoanálisis. Claro. Y en el momento actual en el que se vive existe, creo que toda esta búsqueda, como lo mencionaba, de la eficacia de las terapias. ¿Cómo se posicionaría ante esto el psicoanálisis y ante, bueno, esta época y ante la existencia de tantísimas tipos de terapia, unas de dudosa procedencia quizás, pero que existen y que lamentablemente parece que son cómplices de un sistema de reproducción, un sistema de producción capitalista? Y bueno, ¿dónde se posicionaría el psicoanálisis a partir de digamos, estas condiciones sociales en las que vivimos actualmente? Sí, que eso me hace recordar cuando ustedes me decían un libro. Hay un texto que a mí me agrada en lo particular, hay algunos que no les agrada mucho, pero creo que la mujer que se llama Elizabeth Rudinesco no deja de tener, ella como historiadora y como psicoanalista, un interés en todo esto. Hay un texto que se llama El terapeuta, el Estado y el paciente. En este texto ella precisamente lo que hace es referir a la pregunta que hacías, Fer, de toda la cantidad de existencia que hay de procedimientos terapéuticos que van desde el uso de los imanes, desde el uso de aromas, desde el uso de artilugios que los introducen y ya se instituyen como terapéuticos, ¿no? Les decía estos dos ejemplos porque ahorita son los que se me vienen a la mente, pero de ahí todos los demás que se les pueda ocurrir utilizando aceites, esencias, etc. Trabajando con ángeles. Claro, y entonces ella retoma en el texto algo del orden de la charlatanería. Hay un capítulo donde retoma el tema de la charlatanería, en donde es que la línea de la clínica es muy delgada, en tanto que yo puedo llegar a instalarme y me nombro y digo soy, y que entonces eso hace que me instale, pero que el proceder en tanto la consistencia de la formación no lo respalde, y que creo que hay ahora a lo que decías de estos modos capitalistas, hay como una venta grande de bienestar, o sea, hay una comercialización, un comercio grande
con la salud, que ahora implica que el malestar mínimo debe de ser llevado al campo de la psicología, al campo de la psicoterapia, porque a alguien ya le pasa algo, luego es mandarse allá. Y lo junto con ello, otra parte, anclándolo en donde esta mujer Colette Soler, del otro texto que les decía, precisamente refiere sobre el tema de la violencia, al decir que hay algo o mucho de violencia cuando nosotros mandamos indiscriminadamente a alguien a atravesar, dice ella, atravesar por un lugar que ni siquiera se lo ha interrogado, que es el de un encuentro clínico, ¿no? O sea, estamos en un momento en el cual cualquier queja se vuelve un asunto de vete al psicólogo, vete a un tratamiento. Entonces ella refiere que esto es un tema de violencia, es un tema de violencia misma del campo de la psicología, al querer referir a todo mundo, a mandarlo a atravesar por un lugar en el que no necesariamente está dispuesto, en el que no necesariamente sabe lo que va a encontrar, porque la mayoría de las veces uno cree que por el hecho de atravesar una puerta automáticamente va a encontrar bienestar y no. Ella dice, lo más probable es que se va a encontrar uno con un malestar muy grande, que se va a sentir bastante mal o peor, porque lo que quiere además con este modo de vida que es que todo se resuelva con el hecho de sentarme, con el hecho de como un horno de microondas que la apachurro y salen las palomitas ya hechas, sin tener que haber atravesado por un proceso en donde lleve una duración. Entonces, esta parte nos llevaba, ella hacía una cuenta alegre, y además no alegre, el alegre soy yo al referir ahorita, apelando a mi memoria, de alrededor de unas 300, 500 procedimientos llamados psicoterapéuticos, que es una lista tan grande. No traigo el texto aquí, sino ahorita nos fijamos y hace por lo menos una lista así, que me puede fallar la memoria, pero de 200 y algo de procedimientos terapéuticos, de todos sus derivados, ¿no? Entonces decía que de algún modo el campo de la charlatanería se ha derivado de la necesidad misma de las orejas, se ha derivado también del campo mismo del comercio, que quiere decir que de ahí que uno puede, y es adecuado porque uno también dice, bueno, de algún modo esto se instituye como un trabajo, se instituye como una actividad en la cual hay una remuneración y que entonces permite uno vivir de ahí en términos económicos. Entonces esta parte es muy tentadora porque de repente escucho yo cómo hay ingenieros que se acercaron a un diplomado del campo de la psicología y ahora ya son terapeutas, ¿sí? Y no porque esté diciendo que los ingenieros no puedan acceder a ello. Lo que estoy diciendo es que yo si me acerco a un diplomado de la construcción no voy a ser ingeniero, pero pareciera que para acá sí es fácil, y de hecho era donde Freud decía en un texto que se llama Si los legos pueden practicar el psicoanálisis, decía, ¿por qué de otra disciplina sí llegan y pueden introducirse a este campo? Pareciera como que es un campo sobre el cual es fácil y entonces me siento, me instalo y ya, provoco que llore, y si no llora, hago que llore, y como ya lloró, entonces habla de una eficacia y le dice, miren, qué bueno soy porque hago llorar, qué bueno soy porque me cuentan lo que a nadie le han contado. Pero si seguimos ahí, estamos hablando solo de un lugar de lo que Freud ya refería, que era lo catártico. De ahí que entonces otros muchos procedimientos han referido a ello pues para utilizarlo de otros procedimientos que se han hecho valer de ello, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa reflexión también tendríamos que tenerla presente, que el hecho de que yo haga un diplomado no me autoriza, no me instala. Quizás tenga yo ciertas habilidades, ciertas competencias, tales como cuando uno le dicen, estudia psicología porque eres muy bueno para escuchar, que es como lo que continuamente llegan a decirle, pues porque lo que uno hace es quedarse callado y dice, mira, es que escuchas muy bonito, casi como la canción, ¿no? Es que tú sí escuchas muy bonito. Y entonces pues uno se la cree y dice, pues sí, ¿verdad? Soy bueno para eso.
Pero vamos, esto va más allá del solo decir que soy bueno para escuchar, que es lo que luego creo les atrae a muchos, el hecho de acercarse a un diplomado, en el diplomado aprender técnicas, y que creo que ahí es donde se distinguen ciertos procedimientos de que la técnica no es el lugar de la relación. O sea, yo puedo utilizar técnicas porque como técnica las aprendo, las implemento y no necesariamente estoy ya instalándome como terapeuta, como dentro del campo de la psicoterapia, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿quién sí sería el candidato a tomar un proceso terapéutico o analítico? Mira, de hecho esta mujer sigue abordando el campo en su texto, porque ustedes dirán, ¿y el Estado dónde entra? Ella, pues de origen francés, comienza a retomar que el Estado francés está implementando cosas que nuestro Estado o nuestro país tendrán que llegar, que era el tema de la regulación. O sea, decir, bueno, vamos a regular el tema de las profesiones, el tema de las actividades. Entonces ahí viene una parte que es bastante compleja y que un sector amplio del campo del psicoanálisis rechazaron, que era la idea de la intervención del Estado hacia los procedimientos clínicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado comenzó a preguntarse dos cosas. Uno, ¿qué sucede ahí adentro en un espacio cerrado llamado consultorio? Y entonces el Estado comenzó a decir, pues nosotros tenemos que averiguar para saber quién está haciendo charlatán, para saber sus credenciales, para saber su formación, para saber qué hacen ahí. Entonces comenzaron a introducirse en los espacios de los consultorios, lo cual ahí hay un aspecto bastante complejo porque es el lugar que ha intentado apelar el campo de la psicología a la llamada confidencialidad, al encuentro, en tanto que lo que ahí se produzca sea un saber que no transgreda ese lugar, que está destinado a ese espacio llamado espacio clínico, llamado espacio analítico, llamado espacio terapéutico. Pero el Estado no se come del todo la idea de decir lo que pasa ahí se queda, que es casi como hasta un aforismo como propio de la psicología, es decir, lo que aquí pasa, aquí se queda, ¿no? Entonces el Estado lo que decía es, bueno, yo quiero saber y averiguar y controlar cuántos ejercen, de qué modo ejercen, y cuál es su formación. Y bueno, lo que hizo, por lo menos en el campo del psicoanálisis, fue acercarse a las llamadas asociaciones y decir, bueno, a ver, ¿quiénes están aquí contigo? Entonces comenzaron a hacer una serie de listados, un argumento que tenía crítica mucho porque entonces aquellos que no quisieron ceñirse a esta parte del Estado, aquellos que quizás algunos llaman de izquierda, es decir, en el Estado hay todo un rechazo porque no hay posibilidad de que se implique en esta relación, sobre todo por lo que implica el tema del dinero, por lo que implica el tema mismo de lo subversivo que puede llegar a ser como práctica, la práctica misma del campo, sobre todo del campo del psicoanálisis. Se dirán, pero ¿por qué ese y no de otros? Porque parece que ha habido una línea ahí muy delgada en el campo de la inserción del psicoanálisis. Pero entonces ella lo que va refiriendo es que de algún modo el Estado ha intentado implementar dispositivos para que el campo de la charlatanería pudiese mantenerse al margen. O sea, decir, bueno, a ver, tú que estás utilizando tal procedimiento, dime con quién te formaste, dime dónde te formaste, y dame una argumentación científica de por qué utilizas lo que utilizas, ¿no? Que muchas veces poco se interroga, sino porque uno dice, pues a mí me dijeron que era bueno para eso, pero que además era bueno lo que utilizaba, ¿no? Que hay componentes de la sustancia que se libera, y entonces ahí es donde les digo que es tan delgado el asunto. Entonces, esta mujer, pues precisamente lo que reflexiona ahí es que ahora sigue siendo una práctica, la práctica psicoterapéutica, una práctica que puede estar muy al borde de esto, muy al borde del charlatán. Y de ahí que, bueno, viene la otra parte,
en nuestro Estado, quien regula, pues quien ha intentado regular más las prácticas pues, ha sido el sector salud. Sector salud en tanto que va y se encamina a ver las llamadas cédulas, que esa es como la otra parte de argumento siempre también complicado, el tema de las credenciales que autoriza a alguien. Ese por un lado. Ahora me parece que va a tener un peso grande el tema hacendario, o sea, Hacienda en tanto que regulador de una actividad donde hay una remuneración, inevitablemente dirá, a ver, de lo que tú estás recibiendo a mí me toca tanta cantidad. De hecho que era en Francia uno de los temas precisamente fuertes era de decir, esta va a ser una actividad que no puede ser regulada por el Estado, en tanto que de lo que yo agarre le tenga que regresar al Estado, pero luego el Estado mismo decía, si tú estás ejerciendo algo donde estás haciendo una remuneración, a mí me toca una parte. Y entonces ahí el escenario me parece que inevitablemente se vuelve complejo, ¿no? Y acuérdenme por favor de algunas de las otras preguntas que... Sí, bueno, ya nada más quedan por preguntar, que nos diga una recomendación de un libro de psicología, uno de literatura, una recomendación musical y alguna otra recomendación cultural. Ok, espero no salir como algunos políticos que recomiendan algunos textos que luego... Porque de hecho cuando me preguntas ahorita, estaba yo intentando recordar, ¿no? Yo uno que les recomendaba era ¿no? El que les decía, la de el paciente, el terapeuta y el Estado, de esta mujer Elizabeth Rudinesco, sobre todo porque me parece que hace un análisis importante y que lo podría decir como un libro de la psicología, porque retoma todas estas distintas disciplinas terapéuticas, donde las enumera, donde hace una crítica, donde hace reflexiones, y que me parece que es un texto importante porque aborda muchos temas que tienen que ver con el trabajo, con las implicaciones con el Estado, con la relación misma que se da, con los temas de la economía, con los temas de la formación, dónde es que se forma, por qué se puede formar en una institución universitaria, por qué no se puede formar en una institución universitaria, por lo menos dentro del campo del psicoanálisis. Eso en cuanto a un libro del campo de la psicología. En tanto el tema de la literatura, estaba yo intentando ahorita recordar, por lo menos de los que he leído y de los que a mí me han llegado a agradar, la Biblia, algunos pasajes. A mí me parece que la mayoría estaríamos, no sé si obligados, pero sí deberíamos de acercarnos a ella, porque creo que es un libro, es un texto donde hay una gran cantidad de saber, seamos o no religiosos, seamos no de una orientación secular, en tanto practicar, profesar, porque me parece que hay algo que no por algo es uno de los textos más leídos, creo que es uno de los textos más leídos, uno de los textos más discutidos, que tendríamos que tener esa posibilidad de acercarnos a ello. Si tú me preguntas si lo he leído, he intentado irme acercando a fragmentos, sobre todo pues porque cuando luego uno retoma a algo del campo del saber mismo de la psicología, hay procedimientos que han intentado desde hace mucho tiempo enlazar estos argumentos religiosos, espirituales al servicio del campo de la psicología, y hay una cantidad de procedimientos que se hacen llegar de ello, ¿no? Sobre todo porque viene a aparecer el tema del amor, viene a aparecer el tema de las relaciones que están tan presentes dentro de todo esto. Entonces no pensaba yo en eso, pero bueno, ya que dices, Fer, pues no estaría por demás que uno se acercara a ello. Estaba yo precisamente pensando que me resuena, y bueno, lo digo así porque está muy presente ahí de leer los textos de Sade, los textos de Marqués de Sade dentro del campo de la literatura, porque de repente uno se deja llevar solo como por el tema de la erótica, pero creo que hay una serie de planteamientos políticos bastante importantes ahí,
cuando uno lo lee no deja de llamarle y jalarle solo la atención el tema sexual, el tema de lo perverso que pudo ser o no ser los textos, pero me parece que también cuando uno le da una mirada dentro del campo de la política, hay una serie de reflexiones interesantes dentro del campo de la política. Dentro de la música hay un grupo que a mí me agrada que se llama, y no sé si lo pronuncie bien, Sigur Rós, que es un... que a pesar de que hasta donde lo que yo he escuchado y entiendo y sé de ellos, porque no soy muy dado a investigar, si ustedes me preguntaran de qué clasificación o a qué movimiento corresponden, no lo sé, no sé mucho de ello, pero sí hacen el uso de neologismos, hacen el uso de combinar ritmos que a mí en lo particular me agradan. Creo que no es tan conocido, a pesar de que sí tiene ya como una gran comercialización de todo el mundo, sigue siendo un grupo al que lo escucha uno en la radio, que uno le prenda su radio, le ponga y ahí está siendo Sigur Rós. Ha sido uso de instrumentalización de películas, que es donde luego uno lo ubica. La película de los hijos del hombre. Que la película... O que porque salía en un comercial de una cadena televisiva donde hay un niño nadando en el agua y instrumentaliza, entonces la de Discovery. Pero pues a mí me parece que es algo que a mí me agrada y que si pudiera yo recomendar, pues recomendaría que escucharan algo de eso, ¿no? Y nada más por último, una recomendación cultural, una película, algún museo. Mira, a mí me parece que ahorita está una película que vale la pena reflexionar, siguiendo en el campo que le decía esta de Ninfomanía, que es una película que, por lo que tengo entendido, ya tiene tiempo que había sido transmitida en otros lugares. Aquí había habido la reserva de que las cadenas estas grandes de cines se abstuvieran en transmitirla. Me parece que es una película recomendable en el sentido del tema que aborda, que es el tema de la sexualidad femenina, que es un tema que siempre es complicado en tanto que refiere a cómo por parte de un varón, pues, si tuviera toda la gran cantidad de ejercicio de la genitalidad que tiene la protagonista, no se viese mal, estuviese como autorizado, estuviese bien visto. Pero ahora cuando se apela al campo de la mujer, ella misma en algún momento se describe como alguien que ha hecho algo tan indebido, alguien que moralmente no es buena, y que no platico más porque presento para que la vean, ¿no? Pero a mí me parece que abre la posibilidad de un tema que no es actual en el sentido que sea de ahora, que ha sido siempre, o sea, el tema de la sexualidad, y en este caso el de la sexualidad femenina, pero que bueno, ahora que parece que hay un poquito más de apertura a la posibilidad de hablar del tema y que incluso sean transmitidas públicamente en espacios de esta naturaleza, pues creo que el cine siempre será un espacio donde uno pueda acercarse a que lo que hace el cine es reproducir en filme la vida cotidiana. O sea, aún y en la ciencia ficción no deja de hablar de la condición humana. La caja de Pandora.